Ça veut dire qu'on va travailler la rotation. Vamos a trabajar la rotación. Vous allez rester à l'écoute, moi je vais la chanter. Vais a escuchar, yo la canto. Après, il y a même la rotation, on peut la travailler en mouvement. Después la rotación se puede trabajar en movimiento. Si vous faites le tai chi, les mouvements, si vous pouvez movimientos, le faire tai chi, movimientos. Avec les lettres, les sons, les résonateurs. Cuando hacéis el tai chi u otra cosa, podéis hacerlo con los resonadores. Ces lettres, le al, ho, mi, lo podéis hacer con esto. Ritam. La rotación, haciendo la rotación. C'est des sons vibratoires quantiques. Son sonidos vibratorios cuánticos. Les physiciens, ils viennent de démontrer que la première impulsion. Los físicos acaban de demostrar que el primer impulso qui émane de cette synthèse globale quantique. Que emana de esta síntesis global cuántica, elle est sonore. Es sonora. C'est un son. Es un sonido. C'est une vibration sonore. Es una vibración sonora. C'est-à-dire le commencement de l'univers, c'est un son sonore. Es decir, que el comienzo del universo fue un sonido sonoro. Et à chaque instant, y en cada instante, tu prends forme à travers un son. Tomas forma a través de un sonido. Et tu es dans la non-forme à travers un son. Y estás en la no forma a través de un son también. Sonido también. Et tu voyages de la forme à la non-forme. Y viajas de la forma a la no forma. Via un son. Via un sonido. Et tu voyages de la non-forme à la forme via un son. Igualmente viajas de la no forma a la forma vía un sonido. C'est-à-dire que ta structure du voyage, ta catalyse dans le voyage. Es decir, que tu catálisis del viaje c'est le son. Es el sonido. C'est la vibration quantique. Es la vibración cuántica. Dans la tradition, c'est le verbe. En la tradición se habla de verbo, el verbo. Le passage d'un état de la forme dans la forme. El paso del estado de forma a la no forma se passe à travers un son quantique. Se realiza a través de un sonido cuántico. Et le retour de la forme vers la non-forme. Y el retorno de la forma a la no forma y de la no forma a la forma. À travers un son quantique. Siempre a través de un sonido cuántico. Quel est le but de tout ça? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Quand tu sors dans la forme, cuando sales de la forma, tu intègres une information. Integras una información. Quand tu vas vers la non-forme, cuando vas hacia la no forma, tu déposes l'information. Depositas la información. On appelle ça le sacré, le subtil. A esto se le llama lo sagrado, ce lo mouvement. Sutil, ese movimiento. Et tu sors à chaque instant, c'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps. Este movimiento se realiza continuamente. À chaque résonance pensée, a cada resonancia de pensamiento, tu as fait une rotation. Has hecho una rotación. Tu prends l'information dans la mouvance de la forme. Haces la rotación en el movimiento de la forma. Et tu déposes l'information. Y depositas la información. Dans l'immobilité de la non-forme. En la inmovilidad de la no forma. Et tu sors et tu enrichis la forme. Y sales y enriqueces par l'information déposée dans la non-forme. Por la información depositada en la no forma. Et tu reviens vers la non-forme et tu déposes ton information. Y vuelves de nuevo a la no forma y depositas tu información. Cela, c'est la vie. Esto es la vida. Tu es dans la forme pas pour comprendre les événements de la forme. No para comprender los acontecimientos de la forma. Pour intégrer l'information dans tous les événements de la forme. Sino para integrar toda la información en los acontecimientos de la forma.
Et tu reviens vers la non-forme. Y vuelves a la no forma. Pour rentrer dans la non-forme, Para entrar en la no ton forma, âme doit être apaisée. tu alma debe estar tranquila. Pour qu'elle soit apaisée, Para estar tranquila, la trilogie de l'apaisement cosmique se manifeste. la trilogía de la tranquilidad cósmica se manifiesta. Il n'y a rien à comprendre. No hay nada a comprender. Il n'y a pas de solution. No hay solución Rien n'est important. y nada es importante. La porte s'ouvre El pensamiento et tu rentres. Et tu rentres. entras Et tu déposes ton information. y depositas tu información. Ton âme est apaisée. Tu alma se tranquiliza. Souvent, mes amis, on est bloqué dans l'ascension. A menudo, amigos, nos bloqueamos en la ascensión. Aujourd'hui, c'est l'ascension, là. Hoy es la ascensión, La phase ascensionnelle, la Pentecôte. la fase ascensional. C'est la descente et la montée. Pentecostés. Es la La bajada tradition y parle la que de la subida. descente, mais en réalité, ce qui est difficile, c'est la montée. En realidad, lo que es difícil Le es la Saint-Esprit subida. descend, il reste pas, il El monte, il Espíritu tourne. Santo baja. Et Él no sube. nous, souvent, la descente se fait, mais on reste Nosotros, bloqué a dans la menudo, masse. Se hace la, On va pas vers le Ra, el descenso vers se le hace, Ritam, vers pero nos quedamos Al-Haq. bloqueados en el Ritam hacia el Al-Haq. On a même maintenant ces outils pour renforcer la montée, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit dans votre tradition qui va se mettre Es en decir, que activité. traemos estas herramientas para ayudar a la ascensión, a subir Et ça marque desde el Min l'impulsion hasta el Al. fondamentale de la vie. Chaque phénomène obéit à cette rotation. Cada fenómeno de la vida está vinculado a esta rotación Et vous pouvez l'appliquer y partout. podéis aplicarla. C'est un outil magnifique. Es una herramienta Pour magnífica pratiquer. para practicar. Après le rythme du silence, Después del ritmo del la silencio, rotation la rotación est très importante. es muy importante. Maintenant, vous allez fermer les yeux et on va Ahora cerrar travailler. los ojos. Voilà, et ben, vous allez travailler en douceur. Je vais vous propulser dans cette Os voy a rotation. propulsar en la rotación. On lâche tout, on lâche tout. Soltamos todo. Il n'y a rien à comprendre. No hay nada que comprender. Si j'ai un problème, Si tengo un problema, je pose mon regard, il n'y a pas de solution. lo miro, no tiene solución. No hay solución. Rien n'est important. Y nada es importante. Je lâche tout Suelto todo pour que je puisse être para poder ser, une émanation de l'être. para poder ser y devenir una emanación del ser. S'il y a quelque chose de très important au sein de ma conscience, Si hay algo muy importante en el seno de mi conciencia, l'importance lo importante efface borra la présence. la presencia. L'importance La importancia occulte oculta la présence. la tranquilidad, La présence, la presencia. l'importance La importancia va en permanence chanter l'êtreté, va a romper continuamente, va a impedir continuamente el ser de manifestarse, si la propiedad del ser. au sein de ta conscience, Es en el seno de tu conciencia, il y a quelque chose d'important. si en el seno de tu conciencia hay algo importante, L'être sera occulté. esto oculta al ser. L'être sera occulté. El ser es ocultado por la importancia. Par conséquent, rien n'est important. Por consecuente, nada es importante. Je lâche tout. Suelto todo.
Je pose mon regard sur ce corps. Miro lo que hay. Je perçois ce corps comme un élément de ma conscience. Miro este cuerpo como un elemento de mi conciencia. Je perçois ce corps comme un élément de ma conscience. Lo percibo como un elemento de mi conciencia. Je pose mon regard sur ce corps. Y miro este cuerpo. Je le vois. Y lo veo. Je vois ma respiration. Miro mi respiración, observo la respiración. Je commence à voir ce corps comme je vois les autres corps. Empiezo a mirar este cuerpo, a verlo como miro los otros cuerpos. Et je réalise que ce corps, c'est ma forme explicite. Y me doy cuenta de que este cuerpo es mi forma explícita. Et je vois l'autre corps, c'est ma forme aussi. Y veo el otro cuerpo y es mi forma también. Mais c'est une de mes formes implicites qui s'explicite. Es una de mis formas implícitas que se explicita. C'est un autre moi-même habillé d'une autre façon. Es otro yo mismo vestido de otra manera. Progressivement, je rentre dans cette dialectique. Progresivamente entro en esta dialéctica. Pour que les choses deviennent faciles. Cuando abro la ventana por la mañana, ante mí hay un árbol magnífico. Y hago esto delante del árbol. Magnifique, avec pas 3 minutes. 3 minutos. C'est pas le pondéral, c'est pas ça l'information. El ponderal no es importante, es la información que lo La es. journée est magnifique. El día se vuelve magnífico. Avant, j'ai fait le rythme du silence. Antes hago el ritmo del silencio. Si j'ai pas fait le rythme du silence, toute Si no he pratique est une hecho- agitation. Si no hago antes el ritmo del silencio, toda práctica se vuelve una Je agitación. réveille d'abord Primero despierto. la sphère silencieuse. Primero hay que despertar la esfera de Je deviens silencio, le réceptacle de toute résonance activée. que se vuelve receptáculo de toda resonancia activada. J'apprends à fonctionner Aprendo a funcionar à partir du silence. a partir del silencio. J'apprends à intégrer Aprendo a integrar l'impulsion de l'être la impulsión del ser, qui se greffe sur le silence. que va a aportarse al silencio. L'impulsion de l'être Se graba en el silencio, la impulsión del ser. ne se greffe pas sur l'agitation. La impulsión del ser no se puede grabar sobre la agitación. Ok, mes amis, ¿De acuerdo, vous amigos? avez 3 techniques simples. Tenéis 3 técnicas Le sencillas. rythme du silence, El ritmo del silencio, les codes d'alchimisation des conflits, los códigos de alquimización de los et conflictos. qui est le code même pour réveiller la sphère Y que projectionnelle, la deuxième couche. es el mismo código para despertar la esfera, la segunda esfera Et la de los rotation, conflictos y la rotación, qui résume beaucoup de choses. que resume muchas cosas. Vous allez tout oublier, Vais a olvidarlo todo, heureusement. gracias a Dios. Parce que si vous fixez quelque chose, c'est Et que c'est vous fi- n'avez pas compris l'enseignement. Si fijáis algo, es que no habéis entendido la enseñanza. C'est fait pour être oublié. Esto está hecho para ser J'ai olvidado. expliqué pour que vous puissiez apaiser votre mental. He explicado para que podáis tranquilizar vuestra Il n'y a mente. rien à expliquer. No hay nada que explicar. Il est tellement présent. Está tan presente. 99,9%. 99,99%. C'est une honte d'expliquer quoi que ce soit. No se puede es inútil explicar cualquier C'est une cosa. honte cosmique d'essayer d'expliquer. Es una vergüenza cósmica el explicar. Ok, il n'y a rien à comprendre. No hay nada que comprender. Pas de solution. No hay solución.
y nada es importante. Merci, mes amis. Gracias, amigos. Merci. Bueno. Bueno. À la prochaine, mes amis. No, hi ha pas de qüestió? Si es termini posat? No. Bueno. A ver, después de este seminario hay un post, hay probablemente un post. Seminario, preguntas, cuestiones, en la práctica, dificultades que se pueden presentar, etcétera, etcétera. Os propongo, para el que quiera, enviáis un pequeño mail, tenéis todos el email de info@dinamicamatricial.es, y haremos un grupito, una reunión en junio, a partir de, creo que es del 20-21 de junio, nos podemos reunir, podemos darnos una cita y comentar, hablar, aclarar dudas, lo que os parezca, ¿ok? Haremos esto. Y la idea es que este primer seminario, que este primer encuentro, sea el inicio de un grupo evolutivo, o sea, el germen de algo entre nosotros. Ninguna estructura, no hace falta estructura, es el impulso que nos conduce. Entonces ahí tenemos el email, ahí tenemos un lugar de intercambio, si queréis, no sé, ya lo inventaremos. En todo caso nos podemos reunir, se os enviará un email cuando hay una reunión a todos, puesto que tenemos la información, y seguimos en contacto y seguimos practicando y bueno, aventuras para todos. La práctica es lo que verdaderamente incluye el conocimiento, es decir, lo hace penetrar en nuestra vida, nos cambia. Es la práctica, sin práctica no hay nada. Es la práctica, aunque sea pequeña, pero la práctica. Voilà, es todo lo que aquí estamos. Yo quería decir también, gracias a Silvi, que es la que ha hecho las diapositivas que habéis visto, y sí. Menchu, que las completó, y gracias a Menchu porque ha organizado este tinglao con la ayuda de Raquel, que no sé dónde está, Raquel, y de no sé quién más, Marie, y así pues Jessica, que siga. ¿Quién? Marie, merde. Alors, je remercie d'abord, je vais remercier. Primero doy gracias Menchu. a Menchu. Carmen. Marie. Miguel. Oh. José. José. Et je remercie aussi Sylvie qui m'a amené parce qu'il n'y avait pas de train. Hein? Elle m'a amené, il n'y avait pas de train, merci. Sí, gracias a ella tenemos aquí a Asís. Et qui encore Habiba derrière, qui m'a filmé le moindre petit mouvement. Et Habiba aussi. Raquel. Jessica. Et Jessica. Y en general a todos. Porque nos hemos permitido dar ese lujo, ¿no? Muy bien, A todos. Gracias por haber venido y que esto sea el principio de algo muy diferente y maravilloso.